saco y listo, ¿no? Muy bien, nosotros quedamos, si ustedes no mal recuerdan, en el punto 3 y hablamos de hijo, aléjate del mal, de toda apariencia de mal. ¿Sí? Yo le aclaraba ahí que es interesante esta expresión de ello, ¿no? Dice, bueno, es claro que lo que es malo, no hay vuelta atrás, no hay discusión. Ahora, aquello que parece malo, aquello que parece dudoso, ¿sí? Esas cosas dudosas que tenemos, también alejate, no de vuelta, o sea, no entres. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato, ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, porque todas las pasiones engendran homicidio. Hijo mío, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación, evita las palabras deshonestas, las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden los adulterios, ¿no? Ahí ellos determinan, ustedes pueden decir que no es así, ellos, desde la experiencia que ellos tienen, determinan que es así. ¿Sí? Estamos hablando del siglo I. Las miradas provocativas y las palabras deshonestas llevan al adulterio. ¿Sí? Entiendan que la realidad del siglo I es que casi las mujeres iban vestidas todo, ¿no? O sea, y los hombres también, no había nada esto, sí, no existía el hecho de el fisicoculturismo, ¿sí? O no existía esta idea que nosotros tenemos hoy de una belleza sensual provocativa. ¿Está claro? Evidentemente pasaba otra cosa, porque no está hablando de prostitución. Está hablando de adulterio. ¿Sí? El texto lo que afirma, entonces, es que evidentemente había ciertas miradas que podían llevar al adulterio. Nosotros tendríamos que explicar de otra manera por ahí. Yo estoy de acuerdo un poco con el texto, pensando que hay miradas o frases en el contexto que vivimos que pueden generar algún tipo de problema. Yo siempre le digo, si una mujer está pasando una crisis con su marido, que venga otro y le diga, qué linda que estás, ¿no? O sea, puede generar un lío. O frase que yo he escuchado, ¿sí? Un hombre que no se siente querido por su esposa, que venga otra y le diga, a vos no te atienden bien, yo te voy a atender, puede generar un lío, ¿no? Bueno, estoy dando ejemplos extremistas. Puede ser, Sí. muchas veces puede suceder en el trabajo, donde uno habla más con sus compañeros a veces que su pareja, y ahí vienen los problemas. Sí, o sea, pensá que en algunos trabajos que nosotros estamos compartiendo, la gran parte de nuestro trabajo, nuestra manera o esto, indica pasar mucho tiempo con gente y puede provocar ciertas cosas, ¿sí? Obviamente, si uno está bien en el Señor y bien con su matrimonio, es muy difícil. Ahora, si uno genera algún tipo de estos líos, sí es un tema. Lo interesante es que ellos los plantean desde una comunidad donde no tienen la manera de trabajar nuestra, o sea, los hombres eran los que trabajaban eh, y la mujer estaba en la casa. Entonces, es interesante pensarlo, ¿no? Che, mirá, palabra deshonesta y provocativa. También ahí adquiere no solamente, como yo les decía con Job a ustedes, el hecho de pensar que la seducción no es de uno, es alguien que seduce y alguien que se deja seducir.
¿sí? Porque generalmente, esto lo decían las viejas, ¿no? Decían, esta loca lo sedujo, ¿no? Job ya lo decía, che, no, mirá. Y ellos lo dejan también claro en esto diciendo, che, fíjate, si vos estás teniendo una palabra deshonesta, te están diciendo una palabra deshonesta o alguna mirada provocativa, tené cuidado, porque eso termina en el adulterio, ¿sí? Siendo como la responsabilidad mutua, no de uno. Generalmente, en una cultura extremadamente machista, como fue nuestra cultura o es nuestra cultura, nosotros generalmente le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Decimos, esta loca se lo llevó. ¿Sí? Como que el hombre fue un santo que no hizo absolutamente nada, y en realidad no, pará. ¿Sí? También es partícipe. No consultes a los agoreros, leímos. Ahí hizo una pregunta Sofía. Hola. ¿Cuándo se entregaba? Ya me olvidé. El primer día de clase, pero les doy tiempo, Laura y Sofía. No consulte a los agoreros, ¿sí? A los que ven el futuro, pues esto conduce a la idolatría, ¿sí? No seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo, ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Fíjense cómo él va mezclando pasiones con el pecado que quiere. Sí, no amen la vanagloria, cuestión que a veces nos gusta mucho, especialmente en algunos ministerios dentro de la vida de la iglesia. Por ejemplo, a veces los que nos toca estar enfrente de una plataforma, ¿sí? Y ahí me incluyo yo, para que no digan que me la agarro con los músicos, pastores, músicos, maestros, profesores, ¿no? A veces, no digo que ustedes sean, no digo que ustedes sean ni que sea siempre así, a veces tenemos un poquito de vanagloria, ¿no? Nos gusta cierta cosa de que nos produce esto. Bueno, él lo anticipa, dice, che, no lo hagan. Hijo mío, no murmures, porque la murmuración lleva a las blasfemias, ni seas altanero, ni malévolo, porque de ambos pecados nacen las blasfemias. Sé humilde, porque los humildes heredarán la tierra. Sé magnánimo y misericordio, sin malicia, pacífico y bueno, poniendo en práctica las enseñanzas que has recibido. No te enorgullezcas ni dejes que la presunción se apodere de tu alma. ¿Sí? No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y humildes. Acepta con gratitud las pruebas que sobrevienen, recordando que nada sucede sin la voluntad de Dios. Hace una mezcla de cosas, pero en el fondo lo que está planteando es la actitud humilde que debe tener una persona. ¿Por qué tiene que ver esto con la ética? Tiene que ver con la ética desde el punto de vista de que cuando uno es humilde, se evita diferentes problemas que pueden surgir. Y él lo plantea en la vanagloria. La vanagloria lleva a robar. No nadie va a robar por querer ser más que otro. Pero sí te genera un montón de problemas. Hay algunas películas que lo muestran eso, ¿no? Como que el tipo, una película vieja, linda, linda porque es cómica, no porque tenga enseñanza. Dick y Jane creo que se llama, ¿no? Que se quedan sin laburo y por vivir en un ambiente de rico, lo que plantean es que salen a afanar. Sí, un poco, no la vieron, no es tan vieja. No estoy hablando de la película de los 60, Martín, estoy hablando de la película de los 90. Sí, actúa el de la máscara y es Jim una Carrey, película. sí. Sin carne. Es una linda película que muestra, ¿no? El tipo vive en un ambiente, en un barrio privado, con ciertos beneficios y lo quiere seguir manteniendo. ¿Sí? En muchos de los trabajos seculares, no creo que pase en los trabajos eclesiales, pero en los trabajos seculares nosotros tenemos que se tiene que mantener un estatus. Bueno, es lo que dice, che, cuidado con el estatus, porque eso lleva al robo en algún momento.
¿sí? En el cuarto punto va a hablar un poco de lo que es la iglesia. Él dice, hijo mío, acuérdate de día y de noche, del que anuncia la palabra, hónrale como al Señor, puesto donde se anuncia la palabra, allí está el Señor. Está hablando del pastor o del predicador, ¿sí? Acá el término honrar es, siguiéndole un poco el contexto bíblico, es tomar en serio, no obediencia extrema, ¿sí? Es una cuestión ética. Yo vengo repitiendo hace un tiempo. Tengamos en cuenta o tengamos cuidado en creer también en los trabajos, creer también en la familia, en la obediencia ciega, ¿sí? Porque la obediencia ciega lo que provoca es que el otro me esté pidiendo hacer algo que esté mal y yo lo haga, pero no me voy a poder justificar diciendo me lo pidió el otro. ¿Sí? En Argentina, aquellos que son jóvenes no lo saben, pero los que somos más entrados en edad, como el vino, existió lo que se llamó la ley de obediencia debida. Esa ley de obediencia debida decía claramente que los militares que participaron en el proceso militar, ¿sí? Hasta cierto grado estaban exceptuados de juicios porque o cumplieron con una obediencia debida. Eso fue derogado, con un buen sentido, diciendo y afirmando que nadie puede obedecer algo inmoral, ¿sí? Aunque te lo pida un superior. Yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo y planteo lo mismo para la vida de la iglesia y para la vida de la familia y para la vida laboral. Nadie de nosotros puede obedecer algo que es indebido. Sí, uno tiene que honrar y tomar en serio al que le predica, ¿sí? Y claramente esto es lo que plantea. Dice, busca constantemente la compañía de los santos para que seas reconfortado en sus consejos. Esto tiene que ver más con lo eclesial, ¿sí? Pero la idea de quiénes son tus amigos, en el fondo. ¿Son un grupo de cristianos o son un grupo de no cristianos? Yo he escuchado gente decir, lamentablemente con razón, prefiero estar entre no cristianos que con cristianos. Y digo lamentablemente con razón, conociendo a los cristianos con quien se juntaba. Sí, este es un desafío mutuo, un desafío para mí, persona, evitar juntarme con, pero para los otros. Evita fomentar las disensiones y procura la paz entre los adversarios, juzga con justicia, cuando reprenda a tus hermanos a causa de sus faltas, no hagas diferencia entre personas. Esto es interesante, ¿no? Cómo lo plantean. Buscar la paz y síguela es interesante, pero esto es decir, no hacer diferencias de personas. No es una cuestión ética en una comunidad cristiana que todos seamos iguales. No se puede hacer diferencia de personas. Si la persona no te cae bien, pero está pidiendo algo justo, tenés que darle lo que está pidiendo. No puede hacer diferencia de persona. Sí. Nosotros, en Argentina especialmente, tenemos esa costumbre de hacer diferencia de persona. Para nosotros no es lo mismo que me lo pida un amigo a que me lo pida alguien que no banco. Suele pasar, digo, en algunos ambientes se da mucho más. Sí, si no te lo banca es como que, bueno, y si es amigo, familiar, querido, como lo aceptas un poquito mejor, haces una diferencia, sí. Pero acá dice como un consejo, dice no hagas. No tengas respecto, sí, esto, no tengas respecto si Dios cumplirá
o no su promesa, ni tienda la mano para recibir, ni la tenga cerrada cuando se trate de dar. Si posees algunos bienes como fruto de trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados. No estés indeciso cuando se trate de dar, ni regañes al dar algo. Interesante, es una enseñanza que a mí me gusta mucho. ¿Saben por qué me gusta? Porque cuando generalmente damos algo, ¿qué hacemos? A la persona que le estamos dando le damos un consejo de cómo usarlo. Entonces vos no lo estás dando, lo estás prestando. Si yo pido un banco al banco, ¿no? Digo al banco, yo quiero un préstamo, el banco me va a decir, usted lo tiene que usar en esto, en esto, en esto. Pues yo estoy pidiendo un préstamo. Es diferente cuando vos te regalan plata. El que te regala plata te la da, no se puede quejar que vos lo uses para comprarte un asado. A lo sumo tendrá que, en el futuro, no darte la plata. Entonces, yo no te voy a dar más plata, ¿por qué? Y porque no estoy de acuerdo con que la usás. Esto tiene que ver también con eso. ¿Sí? No estés indeciso cuando se trate de dar. Siempre están llamando al hecho de dar, como algo positivo, porque conoces al dispensador de la recompensa. No vuelvas la espalda al indigente, reparte lo que tienes con tu hermano, no diga que lo tuyo te pertenece, porque si las cosas inmortales o son comunes, cuánta mayor razón deberá hacerlo lo perecedero. Recuerden que estamos hablando posiblemente de una comunidad que viva junta. La comunidad de la IAG en ese periodo puede ser que estuviera viviendo juntos. Entonces, en un bien común, en una comunidad, vos no tenés propiedades, ni tampoco podés determinar, che, esto es mío, porque estás en una comunidad. Ustedes no vivieron en la época donde el seminario tenía internado y donde los solteros vivíamos con solteros y las solteras vivían con la soltera. Había una heladera. Y si vos no querías que te coman la comida, no la guardabas en la heladera. Le digo más de una vez, yo he terminado comprando, a mí me gustaba el arrollado dulce de leche con cereza que vendía Walmart, ¿sí? Y me compraba un arrollado para mí solo, de 50 centímetros. Ese era mi almuerzo, mi cena. Yo lo comía en mi pieza, empezaban a caer pibes y me decían, ¿no va a compartir? De ese día, primero cerró la puerta y segundo, compraba 2 arrollados. Uno le daba a los 14 que estaban afuera y yo me comía el mío solo. Un poco estamos hablando, esto cómo lo podemos aplicar a la vida de la iglesia, a nuestra ética. Obviamente ustedes no pueden repartir sus bienes, porque no tienen ustedes. Ninguno es Bill Gates que tiene guita, creo. Mañana me sale alguien que me dice tiene guita, ya está. Nadie es Bill Gates. Ahora, sí, uno tiene que seguir lo que dice acá, que es interesante, que esta idea de estar predispuesto a dar, ¿sí? Tener un corazón predispuesto a dar lo que uno puede. ¿No? Es decir, si podés dar una bolsa de comida, genial. Si podés dar plata, genial. Si podés hacer otra cosa, genial. Pero tiene el límite ese, ¿no? A dar lo que uno puede. ¿Sí? No deje de la mano la educación de tu hijo o de tu hija. De su infancia, enséñales el temor de Dios. Bueno, esto lo sabemos por la Biblia, que hay que educar al niño en el camino. A tu esclavo ni a tu criada mandes con aspereza, puesto que confían en el mismo Dios, para que no pierdan el temor del Señor, que está por encima del amo y del esclavo, porque en su llamamiento no hace diferencia en las personas, sino viene sobre aquellas que el Espíritu ha preparado. ¿Sí? Acá se puede plantear en el hecho del trabajo entre cristianos. Cuando vos sos jefe de otro cristiano, ten cuidado, trátalo bien, o sea, trata bien a la gente. Cuando uno tiene poder, generalmente se le va al extremo, ¿no? Pero también aquellos que somos empleados de cristianos o de otro, tenemos que tener cuidado. Dice acá, en cuanto a vosotros, esclavos, someteos a vuestros amos con temor y humildad.
como si fueran la imagen de Dios. Aborrecerás toda clase de hipocresía, todo lo que es desagradable al Señor, no descuide los preceptos del Señor, guarda con cuantos has recibido sin añadir ni quitar. Confesarás tu falta a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. Esto va a ser un poco pastoral lo que voy a decir. Muchas veces nosotros participamos de las oraciones o de alguna actividad de la iglesia pensando mal de alguien o enojados con alguien. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos bendice? Y porque parte es eso, uno tiene que tener cuidado cómo va. Ese es el camino de la vida. Dice, bueno, lo que lo plantea esto es lo positivo, vamos a ir a lo negativo, dice ahora, ¿no? Le aclara que el camino de lo malo es todo maligno. ¿Sí? Maldiciones. Su término es el asesinato, los adulterios, la codicia, la fornicación, el robo, la idolatría, la práctica de la magia y la brujería. El rapto, el falso testimonio, la hipocresía, la doblez, el fraude, la arrogancia, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la presunción, el orgullo y la fanfarronería. Esta es la senda que andan los que persiguen a los buenos, los enemigos de la verdad, los amadores de la mentira, los que desconocen la recompensa de la justicia, los que no se apegan al bien, ni al justo juicio, los que se desvelan por hacer el mal, y no el bien, los vanidosos, aquellos que están muy alejados de la suavidad y de la paciencia, que buscan retribución de sus actos, que no tienen piedad del pobre, ni compasión del que está trabajando y cargado, que ni siquiera tienen conocimiento de su creador, a los asesinos de niños, los corruptores de la obra de Dios, que desvían al pobre, oprimen al afligido, que son defensores del rico y los jueces inicuos del pobre. En una palabra, son hombres capaces de toda maldad. Hijos míos, alejados de tales. Ten cuidado que nadie pueda alejarte del camino de la doctrina, porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. Si pudieras llevarse todo el yugo del Señor, serás perfecto. Si no, haz lo que pudieras. Debes abstenerte sobre todo de carne sacrificada a los ídolos, que es el culto ofrecido a los dioses de los muertos. Ahí, digamos que termina para mí con algo que tiene que ver con el contexto. Le aconseja, recuerden que el sacrificio a los ídolos, no había carnicerías. Las carnicerías son los templos. Le está diciendo, mira, cortá. Si podés, evitalo. Evitá este lado. ¿Sí? No entré en conflicto. Pero, además, fíjense que dice el camino de los malos que conduce a la muerte. Esto es lo que él ya mencionó, ¿sí? Y agrega de opresión, ¿sí? Aquellos que oprimen a los pobres o los utilizan. Esto no es una tendencia política, no está haciendo política él. Él lo que determina es, bueno, mirá, evidentemente acá hay gente que se aprovecha de estos grupos sociales y hacen estos desastres. En la segunda parte, que viene, tiene que ver con la iglesia y con los cultos dentro de la iglesia. ¿Sí? Esos cultos dentro de la iglesia tenían algunas pautas y algunas cuestiones éticas que podríamos marcar, ¿no? La primera parte, el punto 7, habla de lo que es el bautismo. Y hecho que no vamos a discutir, porque no tiene que ver con ética. ¿Sí? Tiene algunas cosas interesantes que le pide ayunar algunos días antes, no solamente al que se va a bautizar, sino al que va a bautizar y a la iglesia. ¿Sí? Es una cosa interesante. Gracias a Dios. Costumbre que hemos dejado, no es palabra de Dios esto, sino una costumbre, si no tendríamos muchos pastores flaquitos. Pero no lo tenemos así. Ahora sí es una cuestión ética el ayuno para él, porque él establece en el punto 8, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas,
puesto que ellos ayunan el segundo y el quinto día de cada semana. En cambio, vosotros ayunaréis el cuarto y la víspera del sábado. No hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su evangelio. ¿Sí? Recuerden que cambia un poco el día, ¿sí? Segundo y quinto día de la semana, él le dice cuarto y víspera del sábado. Recuerden que para nosotros el segundo día de la semana sería lunes, el quinto sería jueves. ¿Sí? Entonces él dice, vos tenés que hacerlo el miércoles y el sábado, en víspera del sábado. ¿Sí? Pero no es por el día que lo hacen igual que los hipócritas, sino por la actitud. Recuerden que la palabra de Dios dice que cuando uno debe ayunar, o tiene que ayunar, que es bueno, no lo puede hacer con cara de sufrimiento, sino como si no estuviera ayunando. O sea, lo que están planteando acá es esta cosa de la vanagloria que veníamos viendo. Si vas a hacer algo, no lo hagas en vanagloria, diciéndote yo ayuno. Como a veces los predicadores solemos decir, estuve ayunando 40 días por este mensaje. ¿Qué sé yo? A ver si no. Iba a decir algo. Ayunar es ayunar, es tomar agua, ¿sí? No comer yogur o... Y hoy se puede ayunar un montón de cosas, no solamente de comida. Puede ser la televisión celular y esas cosas. Eucaristía, donde hay menciona Eucaristía, estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos Cena del Señor, o en algunos casos Santa Cena del Señor, ¿sí? Ahí describe un poco cómo deberían tomar, habla de la copa, ¿sí? En este pedazo de acá, si ustedes ven, este pedazo de acá, aparece lo que es la frase que nadie puede tomar la cena sin estar bautizado, ¿sí? Y un versículo, no deis los santos a los perros. Eso no está en la Biblia, lo quería aclarar. Eso no está en la Biblia, esa condición para tomar la cena no está en la Biblia. Nosotros la deducimos que debería estar en la Biblia porque el bautismo se daba solamente en este momento para para todo el mundo. Todo aquel que creía era bautizado. Entonces suponemos que el pasaje bíblico tiene que ver con esto. En el fondo, no, o sea, la cena del Señor no dice que sea un requerimiento estar el bautismo. Sí tiene que ser creyente. ¿Está bien? Se supone que va a tomar la cena, cree que Dios hizo algo. ¿Sí? Y sigue diciendo sobre la cena. En el punto 9, Laura puso... No entendí, Laura, ahí. Que ¿Cuál hacerlo. qué? Cualquiera. Porque no puede ser que no la pueda tomar. Hay gente que está más convertida que los que están bautizados. Entonces, Claro, sí, yo entiendo eso, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que en una época se estableció, o alguien estableció, yo no comparto eso, alguien estableció que la cena del Señor le hicieron los bautizados por el hecho de que no sabías quién venía a la iglesia. Ahora, en definitiva, la cena del Señor no tiene nada específico, no tiene un producto mágico o nos hace mágicos, sino es recordar lo que hizo Cristo. Y si vos eso no... hace sentir mal a los nuevos, porque hay gente que la quiere tomar y parece como que los estás, viste, haciendo a un lado, no sé. Sí, sí, no, totalmente. En eso, Sí. totalmente. Hay que tener cuidado. O sea, no tiene un poder mágico, ni es
cualquier cosa, estamos No, recordando porque un dijo hecho. que lo hagan en memoria de él, o sea, Claro, no con eso tienen. alcanzaría. Claro, y sí. Bueno, Si no, o sea, pero es establecer lo que Dios dijo, no lo que dijo una persona o lo que. Es lo que Dios dijo. eh, sí, bueno, pero a veces las iglesias cometemos lo Sí, que se llama tiene su el sello. error de vanagloria. El Sí, error de vanagloria y un poquito de eso. En el punto 11, deja de hablar de la cena y va a hablar un poco cómo es el trato con los pastores o predicadores que vienen de afuera, ¿no? Recuerden, vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo. Estamos hablando de una comunidad primer siglo, ¿sí? No estamos hablando de cristianos del 2000. Si alguien viniese fuera para enseñaros todo esto, recibirle, ¿sí? Si viene alguien a predicar, no hay problema. Pero si resultare ser un doctor extraviado que os trae otras enseñanzas para destruir vuestra fe, no lo oigáis. Evidentemente, ahí uno tiene que entender que hay que tener cuidado con quién se invita a uno a predicar o a quién escucha a uno, ¿no? Si por el contrario se propusiese haceros regresar en la senda de la justicia y del conocimiento del Señor, recibirle como recibiríais al Señor. ¿Sí? Está haciendo la diferencia a quién escuchamos nosotros y es una cuestión ética. Porque si nosotros estamos escuchando a gente que no responde bíblicamente, es un tema. ¿Sí? Y somos responsables nosotros. Ve ahí como según los preceptos del Evangelio debe portados con los apóstoles y los profetas. Recibí en el nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren en cuanto permanecieren 1 o 2 días entre vosotros. El que se quede 3 días es un falso profeta. Esto lo que está diciendo es lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Recuerden que los profetas circulaban, los apóstoles circulaban. Y ellos calculan, dice, bueno, si viene 1 o 2 días, es un verdadero profeta porque tiene que ir a otro lado. Ahora, si se queda 3 días es porque se quiere aprovechar con ustedes. Se quiere aprovechar lo que ustedes hacen. Entonces, lo que plantea acá es un hecho, una cuestión ética. Decir, che, tengamos cuidado con lo que recibimos porque se puede aprovechar de nosotros. ¿Sí? Sí. Al salir el apóstol debes proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirija. Si pide dinero es un falso profeta. Vuelvo a decir, primer siglo. ¿Sí? Donde ellos caminaban y hoy no le podemos dar, si invitamos a un pastor a predicar, no le podemos dar pan. La verdad. Te dan Ahora, pizza y pancho. sí, pizza pancho, sí, me han hecho. Me han invitado y he comido pizza y pancho. Pero el tema es el siguiente, ¿no? A veces, ¿cómo lo aplicamos esto a este tiempo para una cuestión ética? Sí, ahí va en la cuestión, ustedes son músicos, ustedes pueden ser invitados a tocar, ¿no? Una cosa es que ustedes digan, mi caché es tanto, yo voy a cobrar tanto. Y otra cosa que digan, mira, yo recibo ofrenda, hacer lo que quiera, ¿no? Yo conozco predicadores que vienen y te dicen, bueno, yo necesito para ir a predicar, necesito que me pagues un hotel, que me pagues el micro, el colectivo, esto que el otro. Yo ahí digo, bueno, tengamos cuidado. Según la persona que yo invite, también es según esto, ¿no? Ahora, si yo invito a un predicador o a una tarea de la iglesia que predique en mi iglesia, si el tipo pide una ofrenda, que pasa en muchos casos que piden una ofrenda, desde el púlpito, tengamos cuidado. ¿Sí? Una cosa es que yo ayude al pastor con una ofrenda por todo lo que hizo, y otra cosa es que él me pida, digamos, que haga un negocio con lo que yo estoy haciendo, y ese es el cuidado que debemos tener.
El profeta que hablaré por el Espíritu, no lo jugaré ni lo examinaré, porque todo pecado será perdonado menos este. Todos los que hablan por el Espíritu no son profetas, lo son los que siguen el ejemplo del Señor. Esto yo siempre lo leo porque me queda claro que ahí sabemos quién es espiritual, el que sigue el ejemplo del Señor, no el que dice que es espiritual. Entendamos la diferencia. Una cosa es aquel que manifiesta ser espiritual, pero trata mal a la gente, habla mal, ¿sí? Entonces ahí está el cuestionario de lo ético. Sigue hablando del pastor, si viene alguien que se quiere quedar en el punto 12, si quiere permanecer entre vosotros como artista que trabaje para comer, si no tuviese oficio ninguno, procurad vuestra prudencia a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso. Si no quisiera hacer esto, es un negociante del cristianismo, de los cuales se aleja la ley. El hecho de la idea del asistencialismo. Una cosa es ayudar, otra cosa, muy diferente, es vivir. Entonces, una cosa que un cristiano no tenga trabajo por cierta situación económica, y otra cosa es el aprovechamiento que hacen algunos, ¿no? Dice, tengan cuidado. El verdadero profeta que quisiera fijar su residencia entre vosotros es digno del sustento, porque un doctor verdadero es también un artista, por tanto digno de su alimento. Cuestión que ya se discutía en el primer siglo, el pago del sueldo del pastor. ¿Sí? Evidentemente, él aconseja que le paguen el sueldo al pastor. ¿Sí? Pero con cierto cuidado. No que se aproveche en ese... Bueno, el punto 14 habla de cuándo hay que reunirse. Ahí ya en el primer siglo se discutía y se habla el día domingo. Para el cargo de obispo y diácono, el Señor elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces, probados, porque también hacen el oficio de profeta y doctores. Fíjense que son 4 características que tienen que ver con el camino de lo bueno. Lo resume de esa manera. Amonestados unos a otros según los preceptos del Evangelio, no con ira. Que nadie hable al que pecare contra su prójimo, no se le tenga ninguna consideración entre vosotros hasta que se arrepienta. ¿Sí? Y termina esta parte, ¿sí? Con un pasaje, con una frase, ¿no? Procurando que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, está dispuesto, porque no sabéis la hora que vendrá el Señor, ¿sí? Porque en los últimos tiempos abundarán los falsos profetas, los corruptores de las ovejas se transformarán en lobos, el amor se cambiará por odio, habiendo aumentado la iniquidad. Ahí termina lo que es la didaje. Nosotros después vamos a seguir con otro, por ejemplo, con Clemente de Roma la semana que viene. Pero ¿cuál era la idea? Yo quería que vean un poco cuál es un poco la cultura y cómo era un reglamento ético del primer siglo entre cristianos, ¿sí? Esto está escrito para una comunidad, está escrito para un grupo de cristianos que no tienen lo que es internet, wifi, ni nada, o sea que hay muchas cosas que tenían que descubrir a la persona de alguna manera, lo establecen de esa manera, lo buscan de esa manera, ¿sí? Es una enseñanza de un cuestionamiento práctico ético, ¿sí? Obviamente hay cosas que son inviables para nosotros. ¿Por qué son inviables para nosotros? Porque hay cosas que nosotros no tenemos, ¿sí? Hoy sabemos, si invitamos a alguien, quién viene.
hay leyes que impiden ciertas cosas. Bueno, ellos establecen ciertas pautas para hacer una cuestión ética. Lo interesante de esto es que fue escrito más o menos en el primer siglo, como yo les digo, y tiene pautas de conducta eclesiales, pautas de conductas familiares, pautas de conductas laborales, pautas de conductas en comunidad. ¿Sí? Nosotros generalmente establecemos pautas de conducta eclesiales. Ellos establecieron todo tipo de conductas. Dice, bueno, mirá, vamos a poner esta pauta ética. No importa lo que diga la sociedad, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Evidentemente lo pusieron escrito porque se transmitía. Hoy nosotros tenemos claro que la palabra de Dios es nuestra pauta de conducta y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Semana que viene, aquellos que quieran dar el PowerPoint de Watson, ahora no me acuerdo el nombre, lo pueden hacer. Y dijimos que para el mes de septiembre ustedes van a dar la parte histórica como yo estoy haciendo con algunos autores. Lo que le pido es que no elijan Clemente. Así sigo yo con Clemente. ¿Está bien? ¿Queda claro? Quedó claro. ¿Por qué lo grabo? Yo grabo esto porque a los demás grupos les pido lo mismo. Entonces nos ahorramos un montón de explicación. Es genial. Y sus participaciones son valoradas. ¿Sí? Chicos, que el Señor los bendiga, acompañe, pórtese bien, no hagan ninguna macana. Y si alguno se va a casar por Zoom, avísenme, que así Yo. ya hago 3 por 1. Ya participé necesito uno más. Dios los bendiga. Chao, profe. Nos vemos Chao, profe. la semana.